Bien, estamos de regreso con ustedes, doctor Espinosa. Buenos días, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos, doctor, y a la audiencia de la revista 110, todavía inmerso en el... ¿Se puede hablar de resaca? Bueno, yo creo, Todavía se está bebiendo, yo es no creo que diferente. todavía. Tú eres muy permisivo en esa expresión. Es pesadilla la palabra. No, pesadilla. Pero hay como un pataleíto, sí, como de dos o tres gente que piensa ¿Qué tú todavía quieres? ¿Y qué tú quieres? No, Carlos Cuando- quiso. Cuando gente cifraron, empezaron a hacer castillos en el aire. Porque el problema es que usted tiene que hacer política con experiencia política. Eso usted no puede estar inventando. Yo tengo un amigo que me llamó unos días antes y me dijo, ¿tú crees que Danilo gana o no gana? Digo, yo creo que sí, que eso no es lo que se está discutiendo. Dice, ¿tú crees que saca más de 60 o menos de 60? Digo yo, bueno, mira, personalmente yo no apostaría a ninguna de las dos cosas. Le digo yo, porque 60 es mucho, pero todas las encuestas dicen eso. Y tú no puedes comprar a todo el mundo. Y dice, pues yo aposté. Yo tengo 2 cajas de vino del más caro apostado a que no se llegue al 60. Y el otro apostó a que sí se pasa del 60. Pues mi amigo perdió. Sí, perdió mi amigo. Sí, sí. No, pero por lo menos ese amigo suyo debería estar esperando que Bueno, terminen pero de, que no se rinda, que lo que va a espere hacer, que termine lo de que va a contar. hacer en este momento es compartir el vino con su amigo. Pero hay gente que no. Hay gente que no me cae segundo. Deja que ella primera o que ella segunda, pero lo cogieron muy a pecho, tú oye. Pero había muchos de esos que decían, hay segunda vuelta, y uno sentía como esa sensación como de que miraban para los lados, para ver entre quienes los rodeaban, a ver quién se atrevía a dudarlo. Porque realmente ellos lo decían, pero no estaban totalmente convencidos. Mira, conocer la gente es una profesión. Sí. Llega un momento en que solamente el tiempo te da a ti eso. Mira, por el que me decía a mí, hay segunda vuelta, inmediatamente yo lo identifico. Porque no te dicen lo que creen, te dicen lo que quieren. Y ese es el gran... Si una persona te dice, hay segunda vuelta, no pienses, es que quería que haya segunda vuelta. Ajá. Pero tú piensas Ese es que su deseo, ¿no? Realmente lo que No, pasa. no lo que cree. yo fui de los que mantuve la experiencia, la posición de la posibilidad de una segunda vuelta. Ahora, hay que recordar también que yo en más de una ocasión planteé que el éxito de la oposición y de los minoritarios estaba en lograr generar la suficiente confianza en los abstencionistas. No sé si lo recuerda, claro. En eso insistí mucho. Pero No, yo lo que resulta, doctor, cuando tú decías eso, yo lo veía de otra forma. Que tú lo estás hablando como comunicador. Porque Claro. yo te voy a decir una cosa. Si la cosa es como yo decía, lo que había que hacer entonces no ir a elecciones. ¿Verdad? Porque si ya es un hecho sellado, si ya... yo te entendía bien, pero que yo veo un grupo grande de población que lo que dice es lo que quiere. Y en política no es lo que uno quiere. Yo no lo dije, doctor, pero en una de las intervenciones de cierre de uno de los candidatos en la revista Dominicana. electoral, en la especial, en la de cierre, cuando uno de los candidatos dio las argumentaciones de por qué había segunda vuelta, ahí mismo yo entendí que no había. Porque los elementos que me aportó son los mismos elementos que uno ve en el debate. Y el desgaste del gobierno, la necesidad de cambio, todo eso. No sé, yo entendía que esos no eran los elementos que iban a determinar una segunda vuelta electoral. Eran otras cosas. Que en definitiva, muchas de las expectativas que uno tenía y a veces especulaciones, no se dieron ninguna.
salvo en algunos casos que habría que estudiar, doctor, como es el caso del Distrito Nacional y el comportamiento del electorado en las municipales. Ese es un caso que es digno de estudio. Las expectativas de que por un asunto de gratitud el doctor Leonel Fernández le iba a meter la mano a la Fuerza Nacional Progresista para lograr que por lo menos en el nivel municipal pudiera quedar con un diputado nacional, eso también se cayó. Pero las expectativas que uno se creó en función de si los líderes de la comunidad de fe iban a poder lograr direccionalizar el voto cristiano, no fue así. Y recuerdo que le pregunté al vicepresidente de Wessing que si ellos entienden, doctor, que la comunidad de fe iba a votar por fe o por sus intereses particulares. Y en efecto parece que la individualidad primó. Porque hay que entender que la gente tiene aspiraciones individuales más allá de la fe. Y el Señor parece que no le habló de que tenían que votar por un candidato de su congregación o por un candidato comprometido con la fe. Todas esas cosas. Tampoco impactó mucho déjame completarte otro. Realmente, en la noche de ayer, cuando nosotros creábamos una nueva sección para el doctor Junior Espinosa y para José Israel Cuello, a través de los medios digitales y electrónicos, que empiezan a fluir muchas interrogantes. Entonces yo decidí apuntarla y ponerle el orden de los factores no altera el producto, porque a veces puede ser que detrás de un tema venga otro diametralmente opuesto. Y siguiendo esa línea con lo que tú estás diciendo, están esos dos temas que tú trataste. Uno es el que nosotros vimos que Leonel Fernández no mandó a nadie a votar por la fuerza, a pesar de que la fuerza se inmoló en beneficio de Leonel Fernández. Lo segundo fue el tema de que parece ser que a la hora del voto o no estamos tan sacralizados como pensamos, o realmente en el momento de la política el ciudadano separa lo religioso de lo político y no lo relaciona. Y lo tercero es el asunto del voto de conciencia. Uno pensaba... Le falta un elemento, doctor, del debate. Sí. Yo creo que eso le falta el elemento soberanía y el elemento del aborto y la homosexualidad, que fueron los tres temas. No. En el tema de aborto, homosexualidad, injerencia extranjera, esa cosa. Yo te quiero decir, en el tema del voto de conciencia, uno dice que aquí la gente iba a tener el valor. Dice, a mí no me importa, yo voy a votar por fulano. Eso se fue a la porra. Pero hay el otro que tú dices, pero eso tiene un sentido, y es que todos los candidatos, yo creo que tú me busques uno que no sea la fuerza, que fijó posición en cuanto a esos temas. Los otros no, incluyendo el PLD. El PLD tiene una ambivalencia enorme que fue percibida por el votante. Por ejemplo, tú puedes decir que el PLD es antiaborto. No, el PLD se dejó chantajear de la Iglesia Católica en el Congreso, pero todo el mundo sabía que el PLD estaba a favor de eso. El PLD es antimigratón, qué sé yo. No, el PLD es el partido que más haitiano ha entrado a este país. Entonces, había una dualidad en lo político, excepto en la fuerza, que me acuerdo que tú decías, independientemente de las diferencias que podamos tener, tenemos que reconocer la coherencia de la fuerza. Eso que era el único partido su coherencia histórica que tuvo una coherencia en todo. Claro. El otro tema, usted habla del voto de conciencia. El voto de conciencia. Ese es otro elemento que también se nos cayó. Usted y yo creíamos tras batidores que el doctor Guillermo Moreno iba a sobrepasar un 3%. Seguro, por las expectativas que había, pero también eso se ha caído. Y yo pienso que tiene que ver
y a él le pregunté directamente en el debate o en su última participación en la revista electoral, que si efectivamente él creía que el discurso de la oposición había generado la suficiente conciencia como para lograr que esos abstencionistas históricos se movilizaran y fueran a las urnas. Porque yo desde el principio entendí, doctor, reitero, que el caldo de cultivo que ellos podían conseguir era justamente en ese nicho electoral. Te quiero dejar esto. Yo le encontré una justificación a eso, porque Sí. me preocupó y llegamos a una cosa que don Carlos es el que me enseñó, pues yo aprendí cosas de Carlos, aunque tú no lo creas. Carlos me enseñó que hay una gran cantidad de población, desgraciadamente la mayoría, que hace lo que le conviene o que lo cree que le conviene. ¿A qué me refiero? A que tú oyes que si yo me la busco es bueno, porque es mi bienestar, pero si el otro se la busca, mi adversario, es malo. Entonces tú no puedes, y eso fue Así lo que es. primó. Eso fue Lo que me conviene, sí, lo que me doctor. facilita la vida. Fulano no va a ganar. ¿Por qué yo tengo que hacer 3 horas de fila para Yo creo tú que estás sí, loco? doctor, que No, eso... Y anoche yo hablaba del fenómeno que vivimos en San Juan de la Maguana. 70%. ¿Por qué? Porque les conviene a ellos No y solamente eso, que ese señor yo esté creo ahí. que exacto, le conviene a esa gente porque ese tipo de personas lo que hacen es que asumen el papel que el Estado no juega. Van en auxilio de esa gente. Entonces hay una gratitud histórica y un lazo de dependencia, doctor. Hay una orquestación que yo no puedo, no puedo decirlo porque la gran limitante de uno es las amistades. Y yo no puedo hablar mal de la oposición, pero dentro de la estrategia de ese señor estuvo involucrada la oposición en favor de él. Yo he escuchado de todo también, doctor, ¿Verdad? en ese sentido. Yo no quiero Yo he decir escuchado de todo en ese cosas, sentido. ¿verdad? Pero yo creo que es un aspecto importante. Pero lógicamente, lo individual es interesante en la propuesta, pero el partido juega un rol fundamental. Porque ¿por qué votó la gente por ese señor? ¿O por qué pudo haber votado, no sé si el señor Félix Rodríguez salió en San Francisco? Porque las plataformas partidarias son solidarias y lo llevan. Entonces, personas que administran recursos tienen la posibilidad de llegar a los puestos públicos, sobre todo en un sistema político clientelar, donde la necesidad de la gente juega un papel determinante al momento de concurrir a las urnas. Y lo veíamos, señores, con lo que tú pudiste palpar en este reportaje. No hubo nada nuevo en el comportamiento del electorado en relación a esa cantidad de personas que se acerca a las urnas a buscar lo de ellos. No, yo Si no me llegué a buscan ver lo mío, inclusive, no voto. yo llegué a ver inclusive gente que, porque había una sobreoferta de votos, inclusive ayer me enteré de algo. Pero uno, oye, escúchame, Carlos, porque uno había una menciona... sobreoferta de venta de gente vendiendo el voto tan grande que de 500 pesos bajó hasta 200. O sea, es decir, cuando hay ley de mercado, del producto que abunda, baja el precio. Es decir, había tantos votantes con su voluntad en venta que hasta por los 100 pesos, cuando realmente el estándar era algunos 500. Lo que pasa es que nosotros hemos ido desarrollando, según mi percepción, la ideología de la búsqueda. Eso se está impregnando en la cultura de la gente. Y la gente sigue comportándose, digo yo, como se comportan sus líderes. Todo el que va al Estado, en la generalidad de los casos, parece que va a buscársela. El que no se la busca es un pendejo. Así lo dice su familia. Lo dicen sus amigos. Eso es lo que Entonces, realmente los políticos le enseñan a la gente. eso se reproduce en la sociedad y la gente se comporta de esa manera. Por eso es que es muy difícil, yo he dicho en la República Dominicana, no es solamente el tema de la arritmia histórica, es que es difícil en República Dominicana articular proyectos de cambio, porque esta es una sociedad complicada, y donde hay una monopolización hegemónica
del sector conservador, que es difícil romperla, no imposible, pero hasta ahora ha sido muy difícil romper esa hegemonía, que hay que recordar que se remonta del mismo momento en que logramos la independencia. Sí, los sectores de poder. Siempre el sector conservador ha estado en el poder de la República Dominicana. No importa que se fraccione, que se generen crisis, pero siempre mantiene la hegemonía. Y no ha sido sobre base muy ingeniosa, es lo mismo, es la reproducción de lo mismo. ¿Cómo ha logrado el PRD mantenerse en el poder? Haciendo lo mismo que hacía Balaguer. Pero cuando Jorge Blanco fue diferente. No fue diferente. No fue diferente. Hay una misma práctica política. Yo he dicho siempre que la diferencia entre ellos es de forma y a veces de método, pero en el fondo se comportan de la misma manera. Por eso es que no es difícil entender la asociación y la alianza que se vivieron en este proceso electoral. Eso te iba a decir, precisamente. No es difícil las alianzas entenderlo. reflejan de cómo ya, sin importar ya la ideología y los deseos, los anhelos que mucha gente tenga sobre qué es lo que debería ser lo mejor para el país, quedó de lado por parte de los políticos simplemente buscando lo que les convenía. En algunos casos, partidos que lo que en el momento principal su deseo fundamental era garantizarse su supervivencia dentro del sistema. El búscame lo mío, Carlos, todo. el búscame lo mío es una ideología en la República Dominicana. Es una ideología con características de patrón cultural. Porque eso es lo que estamos viviendo históricamente. Yo no sé cuándo va a cambiar eso. El doctor de la teoría de que los cambios tienen que venir de adentro. Pero eso ocurre si no le conviene al que está administrando la cosa. Yo decía, yo no estoy seguro que los partidos políticos vayan a promover una ley de partido político que le pueda perjudicar. Claro, la experiencia ha dicho que si la gente se involucra en su proceso y pueden constituirse en sujeto activo de su destino, las cosas pueden cambiar. Y yo siempre pongo como experiencia, independientemente de las cacatas que hubo en el proceso de Loma Miranda, por un lado, el proceso de la cementera y el proceso 4% para la educación. Ahí por diferentes razones confluyeron una multiplicidad de sectores, pero hubo una movilización social y se logró que finalmente se cumpliera con la ley, porque lo único que se logró fue eso, que se cumpliera con la ley. Y en las elecciones del 2012 pues hubo compromiso en ese sentido, que el presidente Danilo Medina materializó al disponer que esa partida vaya a educación. Aquí no estamos evaluando si es correcto lo que se ha hecho con los cuartos o no, sino que producto de la movilización social de la gente se logró forzar a los dirigentes políticos a que hicieran un compromiso con la sociedad. E igual pudiéramos hablar de la renegociación. Si fue buena o mala, esa es otra discusión. De la renegociación del contrato con la Barrigol. Producto también de la movilización social. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para que haya cambio, la gente tiene que involucrarse en los problemas que le afectan. Y ese es un gran reto que tiene la República Dominicana, sobre todo en momentos en que parece que la desmovilización social organizada es lo que prima en el país. Salvo esos casos, tú no has visto una gran concentración de gente empujando en una misma dirección sobre un problema puntual. Ojalá y pudiéramos encontrar otros temas que sean capaces de unificar esta sociedad de cara a promover cambios. Y de eso depende lo que puede ocurrir a partir de ya, digo de mañana. Supone que mañana debemos tener ya el panorama más o menos claro, independientemente de las impugnaciones que puedan haber. Y hay que entender que para mucha gente ganar una regiduría, Carlos, o ganar una alcaldía es de vida o muerte. Por un lado, porque tiene gente que depende, su futuro depende de un empleo en el Estado. Hay gente que si no tiene un empleo en el Estado, no tiene una bendita botella, no pueden vivir.
No pueden vivir. Hay Entonces, gente, por hay eso gente la que, gente no sale. que no sabe vivir de otra cosa, que Bueno, no es eso. Entonces, eso sí es preocupante. Y por eso que yo digo que no se puede hablar de fiesta de la democracia. Que a la gente le encanta esa terminología. Y no puede haber fiesta de democracia cuando la gente tiene que ir a votar. Cuando hay condicionantes. Cuando hay una condicionante para eso. No. La libre elección yo creo que tampoco está. Porque hay gente que va a votar primero para ver si consigue un empleo en el Estado. Segundo, para no perder los planes sociales que pueden estarles beneficiando. Tercero, para que no lo excluyan de la nominilla. Esa es una parte de la población que vota en función de eso. Sí, pero Otros tú sabes no. pero tú sabes también que eso es una estructura que a cierto plazo es insostenible, porque realmente no ¿Quién puede dijo? mantenerse un país entero con todo lo ¿Pero que un quién gobierno dijo, le da. Carlos? No, espérate, Junior, déjame decirte, ¿cómo es posible? No es posible para un gobierno sostener todo el tiempo, porque los planes sociales, si son focalizados, de cierta manera el gobierno puede sostenerlos, pero realmente todo el mundo no puede trabajar para el Estado, porque el Estado no es un generador de bienes y servicios que permita su sostenimiento económico de esa manera. que no Entonces se- llega un momento en que la cosa a alguien le explota en la mano, ¿tú entiendes? Y también cuanto a lo que tú dices sobre qué debemos hacer de ahora en adelante. Oye, para mí sería bastante penoso ver que el debate de ahora para adelante es que Leonel va a ser el próximo candidato, que nos pasemos 4 años hablando de Bueno, pero Leonel es que Fernández. tú no puedes, eso va a Hay ser una parte luz de del esperanza, debate. Junior. El hecho de que en estas elecciones mucha gente ya vence, ya es decir, que llegaron hasta ahora, ya se habla, se está por circunstancias históricas y naturales, viéndose la necesidad de un relevo del liderazgo, Junior. Entonces, inclusive esa misma victoria de David Collado es un reflejo de cómo mucha gente ya está movilizándose o haciéndose sentir en las urnas en favor del cambio. Pero también es un asunto que quizás de manera micro se ha visto en estas elecciones, pero que ya para más adelante se puede acentuar. Recuerda lo que dijo una persona que estaba aquí en estos días, no recuerdo quién fue, que dijo que, oye, la mayoría de las principales figuras políticas de este país son las mismas desde hace 26 años. Pero es que esa es una característica, entonces ya es que esa es llega una un momento en que característica de ya la la sociedad gente pide el dominicana. cambio. Es una característica. ¿Qué tiempo duraron los liderazgos o las dirigencias sindicales en el país? ¿Son las mismas o son diferentes? La dirigencia empresarial, la edad lo ha retirado. Porque aquí, lamentablemente, es así. Te retira la edad o la muerte. Aquí no hay una cadena dinámica. Sí, pero así de como ir en las cediendo empresas privadas, paso. así como en la empresa privada tú vas viendo que después de que tú duras, por ejemplo, a mí me ha tocado bregar con gente que yo conocí hace más de una década. Cuando yo voy de nuevo a tocar esa puerta, me reciben muy bien, pero me dicen, aquí no está don fulano, aquí el que está ahora es el hijo. Y mira, ya tú lo estás viendo, en política se está dando lo mismo. Por ejemplo, yo veo que algunos medios ya están decretando liderazgo de oposición. Digo, esos no son decretos, los liderazgos se construyen. El hecho de que usted quede en segundo lugar no significa que usted vaya a ser el líder de la oposición. No, claro. Usted quede en una No. buena posición electoral, pero constituirse en líder de la oposición no es un decreto. Eso se construye, es el resultado del trabajo. ¿Quién ha dicho que no puede ser otro de Sí, los pero- candidatos que perdieron? Pero una oposición sin ideología no va para ningún lado, porque después lo que estaríamos creando es una oposición de insatisfechos, que sería más fácil de neutralizar simplemente concediéndole ciertas cosas que accediendo a analizar sus propuestas a fondo. Eso es lo que pasa. El problema es que tú no puedes ser oposición y al mismo tiempo ser, por ejemplo, contratista del Estado. No puede. ¿Qué oposición carajo es esa? Bueno. ¿Eh? Es Eso que no aquí puede todo- es ser. que ya aquí todo se confunde. Claro. Bueno, vamos. Pero mira, Carlos, hay un tema que yo pienso que la Junta Central Electoral, antes de irlo a la pausa, Sí. tiene que aclarar definitivamente. Es el tema de los famosos 3.000 auxiliares que renunciaron. A mí me dijeron una cosa ayer. Porque resulta que hay 3 de los magistrados que integran, o los magistrados no, porque no son jueces, hay 3 de los integrantes de la Junta Central Electoral que dicen desconocer el tema de la renuncia de los 3.000 auxiliares. Y un tema de tanta trascendencia como se ha planteado, no debiera desconocerlo 3 de los 5 magistrados.
Entonces, yo creo que hoy el presidente de la Junta Central Electoral debería dar más detalle sobre esa situación. Mira, para despejar dudas. Junior, a mí me dijeron ayer que el problema fue de dinero. No, yo no sé. Que fue, a mí me dijeron ayer que fue que ellos acordaron pagarle una suma y después le dijeron que era otra. No, pero óyeme lo que estoy diciendo. Muy ínfima con relación a lo que es su capacitación sea profesional cual sea la y causa, el tiempo que iban a tener que sea trabajar. cual sea la causa, 3 de los integrantes de 5 desconocen esa situación, es lo que te estoy planteando. Pero eso hay que aclararlo. Entonces, por eso creo que el presidente de la Junta debe aclarar eso. Eso no tiene que ver si tuvo impacto o no en los resultados electorales, sino aclarar el hecho como tal. ¿Qué pasa? Que esos 3 magistrados dicen que desconocen eso. No se discutió, no se le informó a los demás magistrados de esa situación, ni las causales. Pero además, ¿quiénes eran? Porque sería bueno saber quiénes eran esos 3.000 delegados. O vamos a decir, cómo también un grupo de personas que no están supuestas a estar reunidas todas al mismo tiempo, adoptan una decisión abrupta y simultánea. Estamos hablando de 3.000 también. Pero habría que ver. Ese tipo de personal no hay ningún tipo de control. Ven acá, al que trabaja en elecciones, ¿le pagan antes o después que termina? No, yo pienso que eso es después que termina que le pagan. No, nadie paga adelantado. No, pero... No, lo ¿A que ti te pasa- pagan adelantado? No, a mí no, pero yo lo que ¿A ti te te digo... pagan después que vence 14 días? No, pero a mí parece que me dicen que el problema es que fue un problema de dinero. Pero, Es que no, pero, no, pero también aún así me lo encuentro extraño. Óyeme, de que tú le trataron independi- una suma y después le salieron con otra. independientemente del causal que haya provocado la renuncia masiva de 3.000 al mismo tiempo, eso es lo que se ha dicho, es importante que las informaciones al respecto fluyan y que se enteren los demás integrantes de la Junta Central Electoral que dicen desconocer eso. Ahora, Junior, vamos a ver una cosa. Mira, voto electrónico, voto manual, impresión de boletas, contratación de un personal, delegado, tiene que haber técnico, todo eso. Yo creo que si vamos voto conteo electrónico, vamos a decir. Oye, cuando yo veo la mesa de votación, que yo veo que hay un aparatico para registrar, para verificar al votante por las huellas digitales. El mismo aparatico lee la cédula. Hay un printer y está el escáner de contar las boletas. Entonces, y no podemos simplificar la cosa con una sola máquina, solamente una parte impresa para el que prefiera hacerlo manual y una para votar electrónicamente. Yo creo que tenemos que llegar a eso en algún momento, porque eso ahorra recursos, tiempo, Porque todo en se una ahorra. pantalla táctil tú agarras y tú ves todo, es decir, por ejemplo, los Pero mismos tiene que cuadritos ser- que te eso- ponen en una Eso pantalla. tiene que ser gradual. Yo creo que hay que tratarse como meta para las próximas elecciones, que Ya. un porcentaje importante de la población pueda votar electrónicamente. Eso sería interesante, pero para eso hay que crear las condiciones. Se reduce la logística, se simplifican las cosas, como quiera se necesita el acceso a la tecnología, es decir, en las poblaciones donde haya una menor brecha digital, se puede aplicar el voto electrónico y eso reduciría enormemente los costos, porque también, señores, hay otra cosa. En el momento de elecciones, la Junta pide por su boca y se gasta muchísimo dinero. Y es un dinero que realmente se podría estar destinando a otros fines. Tú pudieras votar por internet, pero eso ya es muy, ¿verdad? Es muy fino. La para el pueblo telecracia, dominicano. eso todavía no se... Pero ven acá, usted hace transacciones con los bancos seguras, ¿por qué no puede hacerlo en un proceso electoral? Las personas que tengan Mira, acceso. te voy a poner un ejemplo. Tú sabes con la cantidad de gente de los mismos programas sociales, los que tienen la nominilla, o sea, los millones de personas que hay en este país que ya tienen acceso a la tecnología de la forma más simple, que es la pantalla de un cajero automático. Ya, Claro. eso es una forma de educación en términos digitales, ya, de uso de la tecnología, que no varía mucho de lo que sería. Pero primero votar vamos a salir de electrónicamente. esto primero y luego pensemos en Pero lo hay otro. tiempo para hablar del tema, señores. Llegó Félix de Sena, volvemos en breve.